Bienvenidos un día más a 720 Podcast. Hoy en la sección de empleo estuve el otro día paseando por el rastro y ya como estoy obsesionado con este podcast, siempre que veo a una persona o con una profesión distinta y que jamás habría imaginado, digo, coño, pues le voy a preguntar a ver si le apetece venirse al podcast y aprendo yo, porque soy un ser curioso, aprendo yo de su profesión y así os ayudo a vosotros también a descubrir esta profesión, la visibilizamos y divulgamos temas interesantes. Y es que hoy nos hemos topado con un profesional que, no sé, Rick, parece falso, pero no, lo hemos traído. Esto es una referencia porque sí, se dedica a las antigüedades y vamos a hablar un poco también de esto de lo de empeños a lo bestia que hemos visto alguna vez en Discovery Max y cosas de estas y cómo es la compra y la venta, este negocio que, joder, al final todos los negocios son comprar cosas y vender cosas. Creo que no os tenéis que quedar solo con el tema de las antigüedades, sino extrapolarlo. Si queréis tener un negocio, creo que esta también os puede servir. A ver, obviamente, algunos temas que vamos a hablar de antigüedades muy concretas que no puede que nos sirvan, pero por lo general es un podcast muy completo y que os puede servir a todos y sobre todo muy interesante. Así que hoy todo esto y mucho más hoy en 720 Podcasts. Bienvenido, Mariano. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, estupendamente. Muchas gracias por invitarme. Nada, a ti por venir. Y es que tengo mucha curiosidad sobre lo tuyo, porque ¿cómo inicias en este mundo de las antigüedades? Bueno, lo nuestro es un poco particular porque es familiar. Es decir, nosotros venimos de una familia, en este caso ahora está la cuarta generación. Esto viene por parte de mi abuela, que tenía una tienda después de la guerra, montó una tienda de ropa de segunda mano, que era lo que se llevaba en el rastro. Y de ahí entró mi padre muy joven y empezó a meter, con la ropa de segunda mano, empezó a meter cosas de almoneda, que es un poco un nivel más bajo de las antigüedades. Entonces así empezó a iniciar, vio que se ganaba más dinero con la almoneda o con las antigüedades que con la ropa y al final acabaron cambiando un poco lo que era la ropa de segunda mano de mi abuela por las antigüedades. Y ahí ya pues continuó hasta, bueno, pues toda la trayectoria de mi padre hasta los 97 que ha estado viviendo, que se ha dedicado hasta el último minuto de su vida a eso. Y luego, pues bueno, los cuatro hermanos, entre unas cosas y otras, nos hemos seguido dedicando a las antigüedades con esa pasión y con ese tesón que hemos heredado de nuestra abuela en este caso y de mi padre. Y ahora el hijo de mi hermana Nuria, que también se dedica, ha hecho ADE y ha acabado... Sí. Inmerso y totalmente infectado de este virus de las antigüedades tan bonito. Joder, aquí parece que a uno le encanta y va... Sí. Se contagia mucho, como tú dices, ¿no? Bueno, con los cuatro, es decir, indirectamente que yo pueda tener yo tengo otra ocupación, ajá, pero la vinculación que tengo con la tienda es absoluta, claro, por familia. Pero mi hermana Olga se dedica al libro antiguo, mi hermano Luis Miguel a las antigüedades en Oropesa y en Madrid, mi hermana Nuria tiene 2 tiendas aquí en Madrid y yo colaboro con la familia todos mis ratos libres que puedo porque lo llevo en la sangre y porque es mi pasión, ¿no? Entonces mi tiempo libre se lo dedico a las antigüedades de manera completamente activa, ¿no? ¿Y qué tipo de persona compra ahora mismo en una tienda de antigüedades? Porque yo me imagino ahora el mundo está muy... Quiero esto ya. O sea, quiero un Ikea, el mueble lo mando en 2 horas, sí, me sirve para el apaño y punto. Tampoco me preocupa más porque al final estamos un poco empobrecidos, pero este es otro tema de otro podcast. Pues mira, el perfil de ahora es muy dispar, es decir, hay absolutamente de todo. Antiguamente era un perfil de nuestros padres, que los padres compraban algo para completar la casa y venían luego los hijos porque querían tener la casa muy parecida a la de los padres. Y ahora, con el efecto que has dicho IKEA, mueble moderno, rapidez, lo que la gente hace en general, pues combina y mete internet, yo qué sé, combinaciones, cosas que ha visto en Instagram, en cualquier página. Entonces meten objetos. Combinan con su casa que puedan tener decorada, colocada y tal, y te meten un foco, te meten una silla, te meten una mesa, y van haciendo un poco complementos o coleccionismo que sigue existiendo, ha existido toda la vida y sigue existiendo. Entonces es un público muy variado, desde gente muy joven que viene curiosa a ver y le llama la atención y puede llegar a comprar, porque las antigüedades ahora están muy accesibles, a matrimonios que lo han heredado de sus padres y que siguen continuando, quieren tener algún detalle más, incluso gente pues también más mayor que de repente pues quiere seguir completando su colección, quiere completar su decoración o
estamos decorando también o bien en perfiles de casas rurales, de decoraciones, Claro. del cine. El cine está viniendo mucho con el tema de las plataformas, alquileres para películas. Estamos ahora impresionante, desde producciones, series, absolutamente todo. Entonces, es un negocio que ahora tiene muchas patas. Antes tenías el compraventa del Rastro de los domingos y entre semana, y ahora pues tienes un montón, aparte de Instagram, de tu página web, es decir, de gente de fuera, ya no solamente gente en este caso de Madrid o del Rastro. Entonces se ha vuelto algo muy, muy internacional y muy dispar. Claro. Cada día quizás sea una aventura, porque la persona que menos te lo espera te puede comprar la pieza que menos espera vender. Claro, ¿no? Porque tú a la hora de vender tienes un poco ese radar de decir, vale, este tipo de perfil yo creo que va a comprar más un mueble, este tipo de perfil, joder, yo le veo más que va a comprar un cuadro. ¿Eso funciona así? ¿Tu cabeza funciona así? Pues, si te digo la verdad, es complicado porque psicológicamente no acabas de conocer un poco de hecho, personas que ven un interés tremendo en una cosa acaban a lo mejor descartándola y el que menos te lo espera te acaba comprando. Es muy difícil, es decir, independientemente que en un negocio tienes que trabajar la psicología y ser súper comercial y ser honesto y etcétera, etcétera, todo esto, la psicología funciona, ¿no? Tienes que tener paciencia con la persona que viene, da igual del tema social que tenga, del nivel social, pero muchas veces te pasan cosas que no te lo esperas. Es decir, que aciertas algunas, pero otras te equivocas pensando que lo vas a vender y resulta que no lo vendes. Joder. También entiendo que hay un público que busca más el tema de la calidad, ¿no? Porque a mí como joven digo, joder, busco muebles de calidad y me resulta complicado, no sé de quién fiarme, de quién no. Literalmente lo primero que te sale cuando buscas muebles IKEA. Sí. Entonces también entiendo que hay mucha gente que va a lo antiguo al final es confiable, ¿no? Aparte de que, bueno, depende de gustos, ¿no? Porque para gusto los colores, pero también dura más. ¿Eso es una impresión mía o también se da? A ver, el mueble de calidad, todo lo que sea antiguo, y es que esto tiene que ser así, es decir, las cosas ahora no duran nada, de hecho se hacen para que duren poco y compremos más. Antiguamente se hacían las cosas de otra manera, de hecho la inmensa mayoría de las cosas que tenemos, ya sea muebles o cualquier objeto, eran cosas de encargo. Al ser de encargo eran cosas que se hacían bien, una chapa esmaltada, un mueble, una lámpara, un objeto, una porcelana, lo que tú quieras, se hacía para durar toda la vida. Y si esa pieza se rompía, esa pieza se restauraba porque había restauradores. Da igual que fuera de porcelana, de cristal incluso, de madera. Entonces, las piezas se estiraban, ¿no? Se tenían durante un montón de tiempo para que durasen. Y estaban hechas de una calidad tan alucinante que la restauración admitía. Da igual que, ya te digo, que fuera cualquier tipo de base, bronce, da igual. Entonces, cualquier cosa que se asocie con antigua es de calidad. Y la gente, pues claro, cuando ve un mueble que viene o tiene 100 años o 150 o 200 o 70 y ve cómo está y que se puede recuperar, la gente que se da cuenta que puede recuperar algo que aparentemente no tiene una muy buena presencia, pues eso es como un descubrimiento, ¿no? Entonces acabas dándote cuenta que lo antiguo, lo viejo, en este caso más bien lo antiguo, pues la calidad es tremenda. Pero ¿y dónde está el problema ahora? ¿Porque no hay artesanos ahora o cuál es el problema? Bueno, a ver, el restaurador, el artesano, el ebanista, ¿no? El ebanista era el que construía muebles, no el carpintero. Pues todo ese tipo de oficios se han ido perdiendo. ¿Por qué? Porque se encargaban muebles. Entonces, yo los ebanistas que conozco que ya o se han jubilado y no han tenido descendencia, y el que ha tenido una descendencia, pues ha acabado a lo mejor tirando por otro sitio. ¿Por qué? Porque ya no tiene encargo de muebles. Antiguamente, imagínate, el que se compraba un piso llegaba al salón de su casa y lo que hacía era encargar esa estantería boiserie de madera hecha a medida, que llevaba un tiempo, unas maderas nobles, iba encajada, no llevaba tornillos. Entonces ese tipo de muebles, ese tipo de tal, lo hacía un ebanista. Ese ebanista ya no hace esas cosas porque eso ya no se lleva. Entonces se hacen otro tipo de muebles que se encargan, pero ahora se hacen cosas muy rápidas. Entonces ya se utiliza mucha máquina, que no pasa nada. Antes se utilizaba las gubias, se utilizaba todo tipo de utensilios para poder tallar, trabajar, y todo eso lleva demasiado tiempo que hoy la gente no quiere pagar. Claro. Entonces recurres a muebles que, si tú analizas o dices quiero copiar esa silla o quiero copiar esa cómoda, si tú encuentras un restaurador, un ebanista, que te la pueda copiar, a lo mejor el precio de esa cómoda
no lo puedes pagar, porque te puede costar, entre maderas nobles, el trabajo, la marquetería y la talla, te puede costar 5, 6 o 7.000 euros. Y a lo mejor ese mueble lo encuentras por 300 o por 600. Claro. Entonces, es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Realmente. Está para unos, todavía se siguen haciendo cosas a medida, todavía se siguen haciendo, hay todavía gente que tiene esa distinción o quiere, pues yo qué sé, tener un mueble o una silla o una serie de circunstancias a medida que tal, pero eso va en desuso porque no, la tendencia ahora mismo no va por ahí. Si lo quieres, lo pagas, básicamente. Claro, es así, todavía, ya te digo, hay gente, pero antes era mucha más y ahora es muchísima menos, porque hay otros recursos más económicos, más rápidos y de usar y tirar. Es decir, me canso, lo cambio. O tengo el recurso de comprar algo antiguo, restaurarlo o comprarlo ya restaurado, porque como te decía antes, las antigüedades están ahora súper accesibles. Claro. Y porque los tiempos han cambiado también, porque ahora hay muchos jóvenes en Madrid que no tienen para una vivienda, Sí. se van a poner a contactar con un ebanista que yo personalmente no me he cruzado con ninguno, Sí. y vas a ponerte con un mueble a medida que me dices que son entre 5.000 y 6.000 o lo que vaya a ser. Efectivamente. Entonces no tienes a lo mejor 600 euros para una habitación que está ahora en Madrid, que es una barbaridad, Sí, sí. y que vas a tener para un mueble. Es triste, pero Sí, es no, así. realmente es así. A ver, antes la decoración era algo que se colocaba en tu casa y lo dejabas para mucho tiempo porque te costaba mucho trabajo. Es decir, de hecho, yo recuerdo la época de mi padre hace mucho tiempo, cuando yo era pequeño, que la gente venía y iba decorando su casa y daba en este caso, su confianza a la tienda para ir poco a poco, según iban pudiendo, iban haciendo, pues eso, ahora la habitación, ahora tal, muy poco a poco. Y ahora mismo ya sí también queremos todo de una. Es decir, queremos entrar en un piso, da igual que sea una habitación, que sea una casa de 30 a 40, queremos llegar y ya tenerlo todo, porque estamos a otras cosas. Y queremos tener ya la mesa, la silla, tal. Entonces antes hacía las cosas para perdurar y para durar. Hoy en día, pues cuando te has cansado, lo pones en Wallapop o en no sé dónde, 1000 anuncios, tal, no sé qué, lo vendes o al vecino. Y eso antiguamente no existía. Es decir, si querías vender algo, tenías que o bajarlo al rastro, o ir a una tienda de antigüedades, o buscar una solución para ese tipo o esas tiendas que tenían muebles de segunda mano, ¿no? Totalmente, estamos en la generación de TikTok. Todo lo queremos ya, dopamina rápida, Sí. todo ya que me lo den hecho. Sí. Y En todo muy general rápido. sí. No todo el mundo funciona así, pero quizás todos percibimos ese tufillo de todo rápido y todo ya. A ver, desde luego que hay tantos tipos de personas como personas en el mundo, Claro. pero sí que es verdad que la tendencia, Sí. ahora todos los chavales están Absoluta. con tablet desde los 3 años, entonces es que esa Sí, sí. generación, si nosotros ya estamos percibiendo eso, que hemos evolucionado con estas tecnologías, yo no me quiero imaginar la generación que viene atrás. Es que yo creo que va a ser una barbaridad, pero vamos, que eso es casi filosófico, habría que estudiar al hombre y al ser y muchas más cosas, pero hoy estamos hablando aquí para hablar de tu negocio, bueno, que tú eres colaborador, Sí. como has Bueno, comentado. negocio familiar, sí. Justo. Y es que es uno de los negocios casi más antiguos que existen, que es la compra y venta. Efectivamente. Y ¿cuáles son las claves del éxito para ser un buen comprador? Porque aquí hay dos puntos, que es la compra y la venta. Tú tienes que ser bueno comprando y tienes que ser bueno vendiendo. Efectivamente. En las antigüedades tienes que comprar muy bien, no significa comprar bien, comprar regalado, sino tú tienes que comprar a un precio adecuado y luego tener la habilidad de poder vender ese objeto lo mejor posible. Pero para eso quizás tienes que tener yo creo que el anticuario tiene un gusto propio, ¿no? Es decir, cada uno tenemos un perfil, ¿no? Tú vas a 20 tiendas y salvo tiendas que sean de moda o que se rijan por las modas, cada anticuario tiene su propio gusto. Es como cuando entras en una casa, ¿no? Ver dos casas, a lo mejor ahora es más fácil por el tema IKEA, pero no me quiero meter ahí. Yeah. Pero que realmente un anticuario, cada uno tiene su gusto particular. Entonces, bueno, pues cada uno va poniendo y va haciendo su caminito y bueno, yo creo que ahí está un poco la clave, ¿no? Entonces, el comprar y el vender es más bien es un arte, ¿no? Es decir, el poder tener tu habilidad para colocar lo que a ti te gusta o lo que a ti te gustaría tener en tu casa, en decoración, ponerlo de tal forma para que el que entre se enamore y lo vea reflejado en su casa y se lo pueda llevar, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí se juntan muchas habilidades. Está claro que para antigüedades o para el comercio no te digo que valga cualquiera, como para cada negocio distinto, ¿no? Pero quizás esa pasión, ¿no? Esa sensibilidad y ese buen hacer que tienen los anticuarios y que han tenido toda la vida, pues pienso que
o tienes que tenerlo, heredarlo o trabajarlo mucho, cultivarlo o estudiar. En este caso que también lo puedes compaginar con estudios, como hay muchos cursos de antigüedades, escuelas de anticuarios donde te pueden dar esas directrices para... ¿Hay estudios de esto? Sí, hay escuelas de antigüedades. Antiguamente yo lo hice en el Centro Español de Nuevas Profesiones ahí en Valle Suchil, y había otra por el barrio Salamanca. Es decir, era como una especie de máster de antigüedades que podía durar 1, 2, 3 años, y en el que te enseñaban todo tipo de las distintas, desde historia general, plata, madera, cerámica, cristal, tal, y tú luego todo eso pues lo interpretabas, que quizás en las antigüedades el 80%, 70% del negocio es la práctica, ¿no? Es decir, tú puedes estudiar, que es absolutamente necesario, pero tienes que tener una práctica detrás, asesorada y tal, claro. y es donde realmente tú vas en el terreno de juegos, donde tú vas realmente a saber cómo tienes que actuar, ¿no? Claro, pero si tú ves un sillón del siglo XIV, me refiero, si no lo has estudiado, para mí es un sillón antiguo. Claro, o viejo, o lo tiras, como mucha gente que ha visto eso y lo ha tirado a la basura, pensando... ¿Has encontrado mucha ganga en la basura? Pues hombre, alguna que otra, sí. Joder, ¿cuál es la que más recuerdas? Pues mira, recuerdo una pareja de sillones espectaculares. Además salía una noche de un cumpleaños y nada, y de repente salí con el coche, ya me iba para casa de unos amigos, ahí además en una zona bastante buena, aquí por la zona del auditorio y tal, y vi una pareja de sillones en un container tirados, grandísimos, que cuando los vi, de hecho no los hice ni caso porque... Iba con unos amigos a dejarles a casa y dije, bueno, ya es imposible, porque iba con ellos y tal, era imposible meterlos. Ya. Y me fui a dejarlos, se me encendió la bombilla, volví pensando, y absolutamente seguro que no me entrarían en el coche, y los conseguí meter a base de hacer Tetris. Me entraron una pareja de sillones que, bueno, pues no eran excesivamente antiguos, eran más setenteros, pero eran si te digo, soy sincero, no me acuerdo ahora de un diseñador, pero eran como cúbicos, ¿sí? Todo tapizados, y fue echarlos en el coche, llevármelos, al día siguiente enseñárselos a un compañero y los vendí. Joder. Y como eso te podía contar desde todo tipo de cosas sueltas, columnas, alfombras, radios, muebles, cómodas, sillones. Sin ir más lejos, hace menos de un mes, saliendo a tirar la basura en mi casa, yo en una zona era súper tranquilita y tal, me encontré un sillón isabelino de 1870, 80 o 90, por ahí andará, en perfectas condiciones, y llamé a mi chica para que me ayudara a meterlo a casa y lo llevé a la tienda y lo vendí a la semana. Es decir, que impresionante, ¿no? Una cosa... Entonces, podía contarte, y como esas, sí. Conozco mucha gente que se ha encontrado... Y de hecho hace tiempo había gente que se daba vueltas por el barrio Salamanca, por los containers, por donde iban haciendo obras, y se iban encontrando cosas y iban recogiendo, ¿sí? Y muchísima gente, eso es vamos, es muy es popular, ley de vida, joder. Es muy popular. Joder. Sí, porque el que realmente se encuentra con algo en casa que... Mira, yo sin ir más lejos estaba yendo a casa de una persona, ¿no? a visitarla y tal, y cuando salí vi cómo estaban tirando por la cerca de la calle Orellana una alfombra enredada, enrollada, sí, y cerrada y tal a la calle, y no vi la pinta que tenía, pero es que no la quise, porque es que no me entraba ni en el coche, es decir, que no lo hubiera podido, porque era enorme. Joder. Y la gente tira cosas, obviamente. Ya. Entonces hay que ver luego que eso pueda valer, pero te digo que muchas veces... La gente no sabe lo que tira. Donde alguien ve basura, tú ves ahí, clink, sí, y dices, joder. Sí. Yo creo que sí, ¿no? También hay cosas que la gente piensa que valen y luego no valen, ¿no? Como ocurre con los pisos, cuando viene alguien el domingo a la tienda y te enseñan fotos, porque ahora viene mucha gente a enseñarte casas que han heredado, los padres han fallecido, han comprado un piso y aparecen, te enseñan las fotos pensando que vale mucho y son cosas que tienen un valor... Sentimental más que otra cosa. Sí, hay cosas que se han quedado sobre todo de los 70, cosas que se pagaron bastante caras porque, bueno, pues cosas mueble valenciano, era la moda, tal, y que hoy en día, que se han quedado en la casa toda la vida, y ahora cuando se deshacen esas casas, pues ese tipo de mueble, vitrinas, mesas de comedor, tal, que se utilizaban una vez al año y todo eso, pues tiene una salida malísima. ¿Por qué? Porque sale cada semana 10 o 12 o 15, entonces claro, está el mercado saturado de eso, entonces nadie lo quiere.
Joder, y te encuentras mucho, o sea, de eso te sueles encontrar mucho, de decirle Muchísimo. a la persona, mira, estás aquí. El 80% de las personas que te contactan, da igual que sea por Instagram, internet, vayan el domingo al rastro y tal, es de este tipo y la inmensa mayoría de las cosas. Además, no te digo que van en la misma línea, pero muy parecido. Hay alguno que se sale de lo normal y puede tener algo, pero la inmensa mayoría de las cosas son un perfil, pues eso, lo que en este caso España compraba en los 50, 60 y 70, que era la moda, Ya. y todo es más o menos muy parecido. Eran las tiendas de muebles que era lo que vendían, el típico comedor, la típica cama, la mesilla, la pareja de mesilla, la consola de entrada, los espejos, todo más o menos igual. Entonces, como está saturado el mercado, eso tiene una salida malísima porque nadie lo quiere. ¿Y cómo lidias con este tipo de personas? Porque entiendo que cada persona es un mundo y habrá gente que dice, mira, tú no tienes ni idea. O sea, esto vale de esto porque lo he buscado en internet y no sé qué. O sea, No no nos te apa- sueles encontrar mucho de eso. No, lo que hace. A ver, hoy en día, con lo que hablamos antes, el tema de las redes sociales, en este caso, no creo que sea un enemigo nuestro. Ajá. Wallapop, mil anuncios, todo colección, etcétera, todas las subastas. Creo que es una forma más de poder buscar, comprar y vender. La gente se entera y ve un poco lo que hay. Entonces, lo que te vienen es ya con una idea más o menos de lo que han podido ver. Puede ver un mueble, el mismo mueble le puedes encontrar en una página de estas desde 100 euros hasta 2.000, el más parecido. Entonces, la gente siempre te va a tirar por lo alto, porque se piensa que tú Claro. le vas a dar esa cantidad, ¿no? Entonces, pero casi siempre suele ser gente bastante educada que te dice que lo que tiene y tú le dices, me interesa, no me interesa. Y a veces cuando pides precio porque te interesa por algo, el precio normalmente suele ser elevado, ya lo puedes negociar. Hay gente que quiere sacar una barbaridad y se piensa que tiene el oro y el moro, los menos, Ya. y hay otros que son más razonables, saben que tienen algo y que le tienen que dar una salida. Sobre todo porque cuando les cae el piso y está abarrotado, cuando se han tirado limpiando, se han quedado algo ellos, han vendido, han intentado vender, tal, y se encuentran que todavía les queda más de la mitad del piso, pues tienen que acudir a un sitio, a un anticuario o a alguna tienda para que les ayuden para ver si pueden vender algo, o tienen que tirarlo, o tienen que vaciarlo, o tienen que donarlo, o tienen que... Claro. o subastarlo. Hay gente que lo manda a la subasta. Joder. Y hay mucho regateo en este mundillo, por lo que me comentas. A ver, sí, es un... A ver, nosotros estamos en el rastro. El rastro siempre ha tenido ese... Hombre, me refiero al rastro, es que si no te sale lo de Claro, regatear de... claro. Señora, tengo la braga 5 para 15 euros. Venga, por favor, 10 tal. Bueno, vale, sí, 12. O sea, eso es así. Sí, eso siempre ha ocurrido con las antigüedades, siempre ha pasado. Con todo, ¿no? Pero sobre todo con las antigüedades, que todavía el rastro guarda muy poco, pero tiene todavía una parte de antigüedades, tanto en tiendas, que somos bastantes, como los puestos de la calle, pero siempre hay regateo. Intentamos poner el precio más ajustado posible, por eso te decía antes que están las antigüedades muy económicas. Entonces, intentamos que el precio sea lo más ajustado posible para que sea lo suficientemente atractivo para que la persona no te pida descuento. Hay de todo. En general, no es tan agresivo como un Wallapop, ¿no? Ya. Que tienes una cosa en 500 y te dan 50. Eso... Hombre, porque el trato está online, no sabes Claro. a quién se lo estás diciendo. En el rastro no ocurre eso. En la calle nosotros están las tiendas y luego está el puesto, ¿no? Mi hermano, por ejemplo, que tiene el puesto delante de la tienda, el perfil de gente que va al puesto es diferente al perfil que cruza la puerta y entra a la tienda. Te puede entrar uno y te puede tirar, por lo que te digo, de 500 a 50, pero tú directamente no vas a entrar por ahí. Tienes que ser educado, muchas gracias, pero no puedo hacerle ese precio. Pero el regateo siempre va a estar. Hay gente que no pide, ¿eh? Muy poca, pero siempre intentamos que el precio sea justo para que el tanto por ciento de descuento sea mínimo. Es que estaba hablando con ChatGPT para prepararme esta entrevista y me decía, el anticuario juega un papel entre comerciante, cuentacuentos y actor. Lo que vende es el objeto y su historia. ¿Esto es real? Sí, hombre, por supuesto. Es decir, independientemente que todos cuando compramos una pieza intentamos saber de dónde viene, dónde procede, porque todas las piezas tienen historia, hasta una cosa súper vulgar, nosotros esa historia la contamos, es decir, y de hecho hay mucha gente que nos quiere y nos pide de dónde viene esa pieza, ¿no? Entonces tú le cuentas la historia. Inventártela, tanto como eso, no. Lo que sí puedes ver es si, yo qué sé, una pieza, un mueble, una cómoda puede tener una ligera historia que tú puedas saber de dónde viene, tú le cuentas de dónde viene o para qué se utilizaba. Imagínate, aquí en España se utilizaban los baúles y ciertas cosas como para el tema de las bodas, ¿no? El ajuar y tal. Entonces, todos los baúles que sean parecidos a ese que has tenido,
pues vienen del mismo sitio, de una familia que lo compraba, que lo mandaba hacer para ellos, con sus iniciales y tal, y ahí metían el ajuar y tal. En Francia eran armarios, en Inglaterra tal, iban teniendo... Entonces, tú tienes una base más o menos de lo que es y tú cuentas la historia. Luego cuentas de qué madera es, cómo está hecho, el estado, la época que tiene, el uso que ha tenido, si tiene una cerradura cambiada, si tiene un cajón, si está restaurado. Entonces, es una historia que cuentan, ¿no? La interacción con el cliente es así. Yo he oído de todo. Hay gente que se inventaba historias y que venía de no sé quién y de no sé cuántos. A ver, en este mundo y en el rastro, que ha sido una fuente inagotable de personajes, ahora ya no quedan, pero claro, yo he vivido con mi padre desde todos los motes del mundo, de todos los que había allí, a personajes impresionantes que hacían todo tipo. Claro, como el rastro era, ya te digo, era como una pequeña ciudad, una pequeña comunidad llena de gente de todo tipo, pues claro, ahí todo el mundo, entonces claro, sí se podían llegar a mi padre se ha partido de risa con gente en puestos, contando historias y tal y cual, y la gente se quedaba así. Entonces, bueno, pues sí, pero no es lo normal. En una tienda debes de ser serio y debes de tener esa parte de humor, esa parte de historia, pero con una... Porque a veces hay clientes coleccionistas que saben más que tú. Pues claro, esto es un negocio que tiene 8.000 millones de patas. La madera es una, la tela, el cristal, la porcelana, no sé qué tal. Tienes millones de coleccionismos de historias. Entonces, claro, tú no puedes saber de todo. Nosotros hacemos en las tiendas, hay un poco de todo, pero claro, hay personas que pueden venir que justo de algo que tú puedes saber, esa persona es historiador, conocedor, coleccionista y te pega 14 vueltas. Entonces tienes que andar con cuidado, porque como metas la pata y le digas algo que no es, te dice, oye, que esto no es así. Entonces... Sí, o sea, casi mejor pecar de honesto, que a lo mejor a un 90% se le vas a clavar diciendo, vale, este mueble perteneció a los reyes y no sé qué, hubo un extravío y no sé qué, pero que casi mejor, porque llega y ahora con cómo está Google, te pone una reseña en Google de que eres un farsante y no sé qué, y te jode la existencia. Totalmente. Por lo menos un tiempo. Sí, ya te digo que no ha sido nunca la filosofía ni de mi familia ni nuestra. Ya te digo que hay gente que la practique, pues como todo. Pero yo creo que enseguida tú ves un poco quién te cuenta una historia de película, ¿no? Y también depende, porque si están contándote de un sillón o de una cómoda o de una cama que tiene una historia verdadera, pues oye, si tú lo puedes argumentar y lo puedes, yo qué sé, contar de verdad o presentar algún papel o alguna historia, alguna foto, pues bueno, pero si no... Claro. Yo creo que mejor estar tranquilo. Sí, es que es verdad que a las personas nos gustan esas cosas que son como únicas, exclusivas, ¿no? De tener un detalle en casa, que alguien te diga, ojo, mira cómo mola la mesa. Pues fíjate que la mesa y toda la película que le has contado tú, él la cuenta. Bueno, tienes que tener en cuenta una cosa que, eso yo lo tengo claro, ¿eh? Cada objeto es único. Es decir, ahora se hace todo en serie. Volvemos al tema IKEA o como quieras contarlo. Sí. Pero, por ejemplo, en la tienda, los objetos que tenemos, es difícil encontrarte dos iguales. Podía haber una fábrica, en este caso no fábrica, taller, que era lo que más tenías, de ebanistería, de metal, de cristal, que podían hacer en serie alguna cosa, pero en general, casi todo, en bronces, en madera y tal, casi todo son piezas únicas. Sí podía llegar alguien y decir, oye, pues esto quiero que me hagas 10, tal, no sé qué, un sillón o una cómoda, pero siempre podían variar medidas, tal. Entonces, si tú analizas, en piezas... suelen ser casi únicas. En la medida que existe el error humano, va a haber siempre una diferenciación, pues esta curva está un poquito más lijada de cuenta, no sé qué. O sea, no había caído en eso, la verdad. Te digo en general, hay piezas que sí se hacían. Yo, por ejemplo, que soy un amante de las básculas, me encantan. He llegado a tener 40, ¿no? De colección particular, ¿no? Y de hecho... ¿Por algo en especial? Porque dices, una báscula, dijo. No, me gusta el comercio, me gustaban las tiendas de ultramarinos y vi que no había nada en el mercado, me empezaron a entrar por los ojos, empecé a comprar básculas americanas, que para mí son las más bonitas, sobre todo de una marca que se llama Toledo, como Toledo, el nuestro de España, pero el Toledo de Ohio, donde se hacían también el Jeep Cherokee y todo esto, es una ciudad de allí de Estados Unidos. Y empecé a maravillarme con eso y empecé a comprar, y te vas dando cuenta que se hicieron muchas. Era una fábrica principios del 20 que hacían muchas, pero las hacían pues para cada mercado era distinta. Es decir, para el español las personalizaban en español, para el francés en francés, y he llegado a tener 2 o 3 iguales, pero
siempre tienen alguna variación, porque una tiene los números amarillos, otros los números rojos, tal, porque cada comercio lo pedía de una forma, porque eran de encargo. Entonces, antiguamente podían ser las cosas muy parecidas, pero para encontrar dos iguales, pues te costaba trabajo, ¿no? Entonces, por eso te digo que en cierta medida, Sí. casi las piezas pueden llegar a ser hasta únicas, sí, sí. Joder. Sí, sí, según entras al anticuario ya sabes que cada pieza, por lo que nos comentas, Sí, es sí. única. Y claro, todas esas piezas vienen de algún lado. Sí. ¿Cómo las consigues tú? Porque entiendo que está esta parte de que la gente viene a ti directamente, pero ¿hay un movimiento tuyo activo de ir a subastas, de ir a algún lado? Bueno, a ver, en este caso particular, por ejemplo, nosotros en la familia, la inmensa mayoría de las cosas se adquieren en pisos aquí en Madrid, en casas que fundamentalmente, pues eso, herencias, defunciones, gente que se cambia de una casa más grande a una casa pequeña, gente que se cansa, gente que de repente, bueno, tiene que venderlo porque necesita efectivo. Justo. Básicamente, yo creo que esa sería la base nuestra, ¿eh? Luego está la segunda parte, que es solemos viajar a Francia, solemos viajar también a casas fuera de Madrid, en España también de este tipo, pero solemos hacer ferias también en España, ferias pues tipo La Almoneda, tipo Feriarte, que mi hermana participa en todas, ferias, mercadillos grandes de desembalajes en España y en Francia. Entonces ahí es donde se adquieren muchas cosas. Eso es posiblemente otro tanto por ciento importante. Y luego tenemos un tanto por ciento también muy importante de gente que nos trae cosas a la tienda, pues eso, o de su casa, o otros comerciantes, sobre todo entre comerciantes se suele trabajar bastante. La zona donde estamos nosotros, que está llena de tiendas, pues tú todas las mañanas, yo el domingo, por ejemplo, pues me doy mi vueltecita de hora y media antes de abrir y por allí pues compro a uno que tiene en la calle que ha venido de no sé dónde, otra tienda que entre semana no has podido ir porque tienes otra ocupación y entras y ves algo. Entonces, las fuentes de captación de tus antigüedades o de tus objetos son súper. Luego, yo reconozco que en redes sociales también he comprado. No vamos mucho a subasta nosotros, hemos tenido alguna época, pero no tocamos. Subasta lo vemos ya demasiado, hay demasiadas subastas, pero yo sí he tocado redes sociales de alguna alerta que tengo en alguna página, en Todo Colección, en algún Wallapop he comprado cosas, en mil anuncios, bueno, gente que te conoce. Yo también te digo, yo soy una persona muy social y tengo muchos contactos y como saben que tu familia se dedica a las antigüedades y que tú tienes o eres conocedor de, pues buscan siempre a alguien de confianza. Que esto es tanto para comprar como para vender. La confianza, en este caso, en la persona, por eso de ahí creo que somos bastante honestos, es muy importante. Entonces, la gente deposita su confianza en ti. Entonces, el tema se mueve y acaban, oye, me han dicho, o vengo de parte, que me han dicho que tu familia, o tú tienes, o tú sabes de antigüedades, me ha tocado esto, he heredado esto, o me ha parecido esto no sé dónde, o tengo un trastero que he heredado. Igual, trasteros aparecen llenos de cosas un montón. Entonces, las fuentes de adquisición de producto es ilimitada. Joder. Es muy grande. De hecho, a veces no puedes ni das abasto de toda la cantidad de cosas que de hecho, a veces hay casi más compra ahora mismo casi que venta. Joder. O sea, sí que es verdad que te facilita un poco el trabajo, ¿no? Que no te tengas que estar moviendo una barbaridad y que vengan más o menos las cosas a ti. Sí. Como estos programas, ¿no? De Estados Unidos que vemos de empeños a la bestia, no sé qué, y te vienen con artilugios y no sé qué. Eso se da mucho aquí, de decir, tengo con una carta de Don Johnson de 1947. No, eso es muy de película. De hecho, nosotros tuvimos un piloto para hacer un programa de televisión hace mucho tiempo y, a ver, que luego no salió, se hizo el piloto, que luego no salió, pero todo era tipo americanada y tal. La realidad luego no es así, es decir, todo eso está preparado en esos programas, bajo mi punto de vista, está todo preparado. Te puede llegar alguien a la tienda con una pieza excepcional, con un certificado, con una carta, con un manuscrito, con tal, con no sé qué, con un mueble firmado que viene de no sé dónde. Sí, pero no es lo habitual. Es decir, nosotros no nos dedicamos a ese programa, ¿no? Es decir, que no. Me parece, yo lo veo a veces, no mucho, pero lo he visto y el que hace el tema en Inglaterra, ¿cómo se llama? Hizo un programa, vino por el rastro, hizo un programa y estuvo casualmente en la tienda de mi hermana, que pactó el cerrar la tienda para que él hiciera una compra y todo eso está pactado. Claro. Él te dice, te voy a asegurar una compra o al menos una compra para que te merezca la pena que tenga la tienda cerrada durante 2 horas o durante 1 hora y pico y te compra algo.
pero todo eso está pactado más Justo. o menos. Al final, bueno, es espectáculo y se Sí, necesita... entonces, bueno, pero la realidad luego es mucho más normal. La gente es súper normal que viene y el que está comprando, vendiendo, pues es como somos nosotros, gente normal y corriente. Claro, entiendo que también lo del tema de los tasadores, eso olvídate. O sea, más o menos, aparte de tu expertise, de lo que has estudiado Mi y como hermana. mucho de algún colega, Sí. justo tu hermana. Sí, mi hermana no es tasadora oficial y ella hace tasaciones de... A ver, si tú quieres tener una oficial con un membrete, la puedes hacer en cualquier subasta y cualquier tasador que lo buscas en internet lo puedes encontrar, pero si tú necesitas tener un punto de vista o una lista más o menos de lo que tienes y de precio de mercado con fotos y tal, eso se puede hacer, sabiendo que es algo desde el punto de vista un poco del anticuario profesional, ¿no? Claro. Entonces eso sí lo puedes hacer. Para tasarte tiene que merecer mucho la pena, porque eso lleva un trabajo muy importante de investigación. Entonces, cuando haces una tasación, dices, este mueble o esta pieza va desde este precio hasta este precio, desde esta época hasta esta época, con una circunstancia, una fotografía, tal. Lleva una ficha muy importante que, bueno, que en una subasta un tasador te cobra un dinero. Entonces tiene que ser una pieza que te interese, si no, le vas a meter a una cantidad de piezas un dineral que luego, pues a veces... no lo saca, ¿no? Pero entiendo que alguna vez a lo mejor no has hecho este estudio y te has podido dar de bruces, ¿no? Porque al igual que este negocio puede ir bien, Sí. también puede ir mal, porque te puedes comer o una falsificación o un mueble que lo has comprado por encima de precio, no le has sacado rentabilidad, porque esto se da, ¿no? Pero por nosotros dices... No sé, o sea, no tengo bueno. ni idea. O sea, No, bueno, nosotros normalmente nos podemos equivocar en la compra, ¿sí? pero es raro que te equivoques. Sobre todo porque la inmensa mayoría de las veces se compra por lote. No siempre, pero casi siempre en las casas, cuando llegas a una casa que ha podido pasar alguien antes que tú, o si eres el primero, mucho mejor, sueles intentar, a la persona le interesa y a ti también te interesa hacer un lote. Claro. Entonces ahí no te sueles... Pero la gente... Hoy en día, con toda la información que hay, y ya no te cuento ahora con todo esto que es reciente del ChatGPT Sí. y tal, la información es impresionante, pero claro, a eso te da una idea, bueno, no significa que vayas a vender. A nosotros nos viene gente a la tienda y nos pregunta, ¿qué vale esa silla? Le dices, 300 euros. Dice, yo le voy a traer, tengo la misma. Y se piensa que le vas a dar 300 euros. Entonces le tienes que explicar de manera amable, si yo le compro a usted la silla, yo tengo que ver que esa silla esté bien, que sea original, que tenga bien la tapicería, que tal, y luego yo aparte de traerla y todo eso, yo la tengo que vender. Entonces, hay personas, no todas, Ya. pero hay algunas que no entienden que tú trabajas por un beneficio. No le voy a dar 5 euros para venderla en 300, pero yo tengo que darle una cantidad relativamente adecuada para luego yo hacer todas esas acciones y poder sacarle un beneficio. Hombre, está la tienda, está la luz, los gastos que Sí, haya. los impuestos y todo, ¿no? Entonces, señora, por favor, piense un poquito más allá de que esto es un negocio, has entrado en un negocio. Son los menos, pero hay gente que piensa así. ¿Y te encuentras con muchas falsificaciones o tampoco se da mucho? Nosotros falsificaciones, quizá donde las falsificaciones están más al orden del día, yo creo que es con el tema de las pinturas y todo eso y cosas de mucho nivel. Nosotros no tenemos un nivel medio normalito, es decir, que tenemos un par de pinturas muy importantes ahora en la tienda, pero en general todo lo que tenemos son cosas que no tienen... A ver, una falsificación, una reproducción, se han hecho copias, de hecho hay copias hechas hace muchísimo tiempo que están muy bien hechas, incluso a veces mucho mejor que las... Entonces, bueno, pero no trabajamos ni la reproducción, ni la falsificación, y todo eso no la hemos tenido. Si hemos tenido alguna reproducción, vendes eso como una reproducción, como una pieza copiada de otra de hace 100 años, pero hecha en los años 70, 80 o lo que sea. Claro, o sea, veo que dentro de tu negocio la honestidad va por delante, porque sí que tuvimos en un podcast anterior a un maquillador que decía, yo si no soy honesto, esta persona no va a volver a contar conmigo. Claro, por eso te contaba antes que la honestidad va de la mano de la confianza. Es decir, hay gente que vende y te vende a ti y esa persona te recomienda a otro. Y con la compra exactamente igual. Es decir, nosotros hemos tenido, recientemente, además, de familias que ha venido uno, otro y tal, y han acabado viniendo todos para regalos de cumpleaños, para decoraciones de la casa, se han comprado una casa en la sierra o en el norte y tal.
y deposita la confianza en ti. Entonces tú tienes que ser y debes ser honesto. Aparte que ya te digo que va en el ADN, ¿no? Mi padre era y ha sido un hombre que nunca ha tenido ni una denuncia, ni un problema, ni nada en la vida. Nosotros seguimos con la misma línea, absolutamente todo, ¿no? Y creo que en general la gente es bastante honesta. Antiguamente yo creo que había más picaresca, ¿no? Pero porque había más desinformación. Entonces tú podías jugar con eso, ¿no? Es decir, tú este vaso te podían decir que valía 10 euros como podía valer 600. De hecho, hay un caso muy curioso, que yo siempre lo recuerdo de mi padre, de un reloj que compraron en París, en Las Pulgas, que lo trajeron aquí a Madrid, y ese reloj, no recuerdo si fueron 7 o 8 manos por las que pasó. De uno se lo llevó y lo vendió a uno nada más llegar. Hizo un pase, imagínate un pase de lo que fuera, de las pesetas que fueran, Sí. y se lo vendía a otro. Ese se lo vendía a otro, ese se lo vendía a otro, y así hasta 7. Y como eso, con porcelanas y con cosas que ocurrían. Y ha pasado muchas veces, porque ahora se trabaja de forma distinta. Antes era, pues eso, había mucho más movimiento, porque había, yo creo que más compradores de antigüedades que ahora, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Y también había menos anticuarios, ¿no? Pero la decoración no estaba... Bueno, pienso que era una forma distinta, ¿no? No había tantas maneras de poder comprar y vender. Entonces, las piezas, muchas veces, pues si tú encontrabas la persona que te la compraba y te daba algo ganado, tú la vendías. No esperabas a saltarte esos 7. Claro. A ver, había alguno que sí, de hecho hay mucha gente que ha hecho eso, pues se ha ganado todo ese margen, ¿no? Pero con ganar un poquito... Era el día a día, ibas haciendo todos los días un poquito, se compraba y se vendía con más facilidad, porque había también más movimiento, ¿no? Claro. Y que a lo mejor no estaba como todo tan supervisado como ahora, ¿no? Ahora es Claro. como que todo tiene que ser más cuadriculado. Sí. Antes era, joder, pues negocio. Voy a vender café y vendo cafés y Sí. era como todo mucho más del día a día, de Sí. tú a tú, pues como a lo mejor en otros países que vemos, por ejemplo, India o cosas de estas, pues es que antes estábamos no tan desarrollados como ahora. Entonces a lo mejor... Absolutamente. ¿Y has notado que han cambiado mucho los tiempos? Hombre, absolutamente sí. Es decir, en general todo. La vida ha cambiado, lo hemos comentado. El público, la compra, la venta, los precios. Claro. Eso es algo que las antigüedades antes, en los años 70, 80, 90, estaban a unos precios carísimos y ahora está muy asequible. Te digo, mucho mejor. Había cosas que no tenían o tenían un precio que era excesivo, ¿no? Entonces eran más inalcanzables, era para un nivel de vida alto standing, ¿no? Entonces ahora te digo, puedes encontrar chollos. Lo que te digo, también es más fácil encontrar todo tipo, una cómoda, pues entre las que tienes en las tiendas, en las subastas, en no sé dónde, en internet, tal, pues tienes para elegir 50.000. Claro. Antes te dabas una vuelta y tenías que ir tienda por tienda en el rastro buscando. Ahora con que te metas en Instagram, por ejemplo, o en las web, vas mirando a ver esta, pues voy a ir a ver esta. Entonces, ahora el tiempo es como más valioso, ¿no? Sí. Creo que apreciamos más el tiempo y es un poco lo que ha cambiado. Antes le dedicabas un tiempo muy grande, muy bonito a buscar tu pieza que encontrabas y ya, como estabas enamorado y te enamorabas de esa pieza, ya te la quedabas para siempre. Ahora, como no le dedicamos tanto tiempo, no te digo que no compres con ese acierto, pero al cabo del tiempo a lo mejor te pueden dar ganas de cambiarla y la cambias. Claro. Sí, porque no te ha has costado. enamorado, Claro. te ha faltado ese romance, ¿no? que antes habría, ¿no? Sí, sí. Entonces quizá falta eso. Ese es un poco el cambio. Todo ahora va demasiado rápido. Entonces, si lo analizas... Sí, todo tiene sentido y está correlacionado. Antes se vendía todo restaurado. Nosotros llegamos a tener... Vamos, yo cuando empecé con mi padre hace muchos años, antes de mis otras actividades, tuvimos un taller de restauración con 3 personas, porque todo tenía que estar restaurado, se vendía todo restaurado. Tenía que ser impecable. Y eso ahora mismo pues no se hace. Aparte que han desaparecido muchos restauradores, ahora la gente no quiere, sino quiere todo lo contrario, el mueble lavado, el mueble sin restaurar y tal, que realmente tiene más sentido, ¿no? Lo restauradísimo, terminadísimo, agomalaca, muñequilla, que prácticamente no puedes tocar porque se araña con mirarlo, que es precioso, pero es quizá demasiado intocable. Pues ahora mismo no se lleva el brillo, salvo ciertos muebles, pero en general siempre hablamos de forma generalizada. Pues ahora se lleva el mueble pues como se llevaba en Inglaterra y en Francia, el mueble tal cual viene, que quizás sea un acierto, ¿no? El no tener que añadirle barnices ni cosas, sino con algo de cera y un poquito de lavarle la cara, el mueble está tal cual, como lo tienes ahí. ¿Y qué es lo que más se busca? ¿Qué es lo que notas que más viene a la tienda a buscar? Pues, ¿qué podría decirte?
sobre todo objetos de decoración, muebles auxiliares, cositas pequeñas. El mueble grande, por ejemplo, es como más difícil de vender. A mi hermana, por ejemplo, que le encantan los muebles grandes, tenemos alguno también, pero quizá el mueble auxiliar, mesillas de noche pequeñitas, una mesa de centro, una mesa auxiliar, una lamparita, algún detalle de decoración. Cosas, ahora por ejemplo, que estamos vendiéndolo muy bien, o que está viendo bastante, pues vajillas antiguas que están a precios muy económicos, comparados por ejemplo con las que puedas llegar a comprar en un Corte Inglés o en un cualquier sitio de estos, pues están económicas y son unas cosas alucinantes. Pero todo esto es gracias a que han empezado a ver decoraciones en internet, en Instagram, en el otro, en el tal, y empiezan a ver que se hacen mezclas, que ahora las sillas del comedor todas tienen que ser distintas porque queda muy chulo, y los cubiertos y los platos diferentes, que eso te da también mucho más movimiento, ¿no? Porque si tú tienes una vajilla de 12 y se te rompe un plato, te suicidas. Pues no pasa nada. Tienes 11 y ahora pues yo tengo en casa 4 vajillas que las voy combinando, ¿entiendes? Entonces le das un poco otro sentido, ¿no? Entonces, como que está todo más... Sí, que no hay nada en concreto, sino que la gente va buscando cosillas, tal, sí. quiero decorar, quiero innovar un poco mi estilo, lo meto, tal. Sí, y realmente es un poco una frase que es yo no busco, encuentro, ¿no? Entonces, antes si venían con una idea predeterminada, una cómoda de no sé qué, una silla de no sé cuántos, algunos vienen así, pero en general ven algo, les gusta y se lo llevan para decorar, para complementar o para... Pero es lo que te digo, porque han visto una foto un tal en Instagram o en la tele o en un programa de televisión, que es esa chapa esmaltada o ese mueblecito, esa sillita o esa nevera de Coca-Cola, por ejemplo, pues queda bien, pues la meto en un rincón de mi casa. Y complementan así. Entonces, luego tienes también los típicos pues, de toda la vida, gente un poquito más de otra edad que quieren pues terminar de decorar o cambiar su cómoda o poner otra cómoda, poner un mueble. Ya no se llevan los cabeceros y los pieceros, ahora se llevan los cabeceros de una forma. Es decir, han cambiado muchas cosas, claro, ¿no? Hay cosas que han dejado de utilizarse y hay cosas que, bueno, pues han resurgido, ¿no? Justo. Sí, al final todo es una rueda, ¿no? El tema de las modas suele ser un poco una rueda. Sí. Dices, joder, eso no me lo ponía ni a tiros y ahora es la moda y está súper tendencia. Lo ves en una peli, lo ves en una serie, ahora que... Ya te digo, estamos alquilando, mi hermana está alquilando para series, una barbaridad, aparte de hacer series en las tiendas, para Juego de Tronos, por ejemplo, hemos alquilado ya 3 veces para España, para la que hicieron en España, en Inglaterra, en no sé dónde, en varios sitios, y alquilan, y todo ese material, claro, tú ves una serie y ves que ves antigüedades y que combinan y tal, y dices, jo, yo quiero eso, ¿no? Yo quiero tener ese mueblecito, por ejemplo, candeleros de vela, es decir... Con el tema del apagón, pues ahora mismo no sé la cantidad de gente que ha venido buscando cosas. Sí, pero yo, por ejemplo, que yo en mi casa tengo 14 parejas de... A mí, el día ese, pues a mí no me pasó nada, porque yo tenía para esto, para lo otro, tenía luz, porque tenía 14.000 velas. Entonces, claro, cuando tienes eso, entonces, ¿por qué no tener una pareja de candeleros que te puede costar entre 70 y 300 euros, dependiendo cómo lo quieras, con una vela en casa por si te pasa algo de esto, o para una cena romántica con tu mujer o con tu marido o con quien quieras, no sé. Entonces ese tipo de cosas, en vez de comprártelo de Zara Home, claro, o de no sé dónde o de donde quedamos a hacer, pues lo tienes antiguo por un precio súper económico, ¿no? ¿Hay algún objeto que te haya dolido vender, que digas, ¡ah, qué dolor! Sí, una ánfora que tuvo mi padre, que compré con él en Valencia en el año 88, 90, que perteneció a la Farmacia Real, una ánfora bastante importante de cerámica de Talavera. ¿Qué es una ánfora? Pues una especie de recipiente grande, pertenecía a la farmacia, era para contener, tenía una tapadera y era pues como una especie de como un jarrón así jarrón grande con tapadera, y luego tenía como un grifito como para que hubiese contenido en su momento pues algún tipo de líquido, ¿no? Entonces fue bastante... Y lo tuvo mi padre durante mucho tiempo porque se enamoró, era muy amante de la cerámica, y lo tuvo en la tienda, en vez de llevárselo a casa y disfrutarlo, lo tenía en la tienda y hacía sufrir a todo el mundo porque era una pieza que además se sabía todo el mundo de dónde venía, y tardó, bueno, no sé la cantidad de novios que pudo tener. Y le hicieron ofertas deshonestas, ni te cuento. Yeah. Y yo muchas veces decía, chico, quítalo de ahí, que te van a estar, déjalos que sufran y tal, no sé qué, tal. Y al final un día un amigo suyo, que estuvo detrás de ella mucho tiempo, un día le dio la vena a mi padre, le ofrecieron un dinero muy importante y la vendió.
y luego se arrepintió. Después de estar, yo qué sé, 7, 8, 10 años con la pieza ahí en la tienda. Y bueno, pero cosas de esas... Hombre, suele pasar, ¿no? Al final te dedicas a eso, le ves todos los días y te gusta el estilo, justo concuerda con lo tuyo y le ves ahí, tienes cariño. Justo tenía una historia especial, claro, que lo convierte en algo único y dices, pues algo único, esto es más único que el resto de cosas únicas que tengo en la tienda, lo quiero tener yo. No vas a volver a tenerlo nunca más. Desde luego. Entonces, y como es algún mueble que otro, piezas espectaculares, piezas hechas de encargo... No sé, pero quizás esa sea un poco la más destacada, ¿no? Esta pregunta no la había preparado, pero sí que es verdad que a lo largo del podcast hemos ido hablando de temas muy clave, como al final, como buen anticuario, tú te dedicas a coger cosas antiguas y a venderlas. Ajá. ¿Va a haber algún momento en el que esto vaya a acabar? Porque ahora estamos viendo que no hay artesanos que se dediquen a fabricar cosas y a hacer cosas con sus propias manos. Y tú vives de vender de este estilo de muebles, de artilugios. ¿Hay un final? Yo creo que no, porque mira, las antigüedades, tanto ahora que se habla del reciclaje, el anticuario lleva reciclando toda la vida. Porque si tú analizas, una pieza ha podido tener 1, 2, 3 o 20 vidas, porque lo que tiene 30, 40, 50 años ha podido tener a lo mejor más vidas que una pieza que tiene 200, que está en la misma familia toda la vida. Entonces, yo creo que si se cuidan las cosas con la calidad que tienen, se mantienen, en principio no debería de... Yo pienso que, y de hecho creo que deberíamos de fomentarlo para que todo eso no se perdiera. Es decir, que todo esto, las antigüedades o las cosas ahora, por ejemplo, que se están tirando o no se están valorando, porque esas piezas tuvieran una vida, otra vida más, ¿no? Entonces, pero yo creo que hay suficiente género, suficiente material como para que yo creo que no se acabe. Aquí por lo menos en España, claro. Francia, por ejemplo, Inglaterra son fuentes inagotables de antigüedades por el tema cultural. Aquí ha faltado quizá, bajo mi punto de vista, costumbre, cultura y un poco más de formación para que las antigüedades que has heredado no acaben vendidas en el cubo de basura o destruidas. Entonces, eso no pasa en Inglaterra, eso no pasa en Francia. La gente hereda, o lo primero que pone es la cómoda de la abuela, o la cómoda de tal, o la mesa de comedor. No se pueden ir a un Ikea, a una tienda de muebles X, pero prefieren tener algo que tenga... Entonces, mantenían eso. Aquí, eso nunca... En España yo creo que no hemos tenido ese perfil, ¿no? Entonces, bueno, quizás ahora con el tema internet en ciertas series, películas, tal, pues a lo mejor alimentas eso y puede ser que la gente se siga... Pero yo creo que no acabará. Para mí, yo creo que no, salvo que se fueran destruyendo antigüedades todos los días, pero yo creo que no. ¿Y cuál es el estilo a ti que más te gusta? Porque claro, dices de Inglaterra, luego me has mencionado básculas de Estados Unidos, sí. En Francia, por lo visto, mi abuela es francesa y hay muchos muebles de Francia que molan un montón, sobre todo esas maderas con detalles. ¿Cuál es el estilo a ti que más te gusta? Yo soy un amante del estilo imperio, del de época, es decir, principios del 19 y luego todo el tardío que ha habido. Pero claro, el estilo imperio se ha ido haciendo durante, bueno, incluso hasta nuestros días, que se siguen haciendo copias, ¿no? Pero en la tienda bastantes cómodas, entre dos, lámparas, todo tipo de objetos, es decir, el dorado, el oro al mercurio de los candelabros, de los candeleros, de las cómodas con esas columnas, con esas luego esos remates de bronce. Quizá el imperio sea un estilo tan sobrio y a la vez tan elegante y de tanta calidad que perdura. De hecho, está cogiendo un auge, vamos, tenemos mucha gente que viene a la tienda buscando mucha cómoda de imperio, mucho entre dos, mucho armario, porque hay mucho, y en Francia hay muchísimo. Aquí se hizo, pero en Francia se hizo muchísimo. De época original, del principio del 19, hay poco, y lo poco que hay está en museos, o en casas impresionantes, o valen una fortuna. Pero claro, luego ese estilo lo han ido copiando, esas columnas y ese trabajo de bronces, al mercurio, bueno, a mí me encantan. También, yo qué sé, Louis Philippe también es un estilo de finales del 19 también que está muy bien, algún estilo español, pero fundamentalmente cosas americanas también, pero ya menos, quizá más tema europeo, francés, que es donde realmente... ¿Y cuál es el objeto más raro que has tenido en tus manos? Raro y digas,
Bof. O sea, aparte de lo que me comentabas antes que os dolió vender, alguno que digas, madre mía, tengo una reliquia entre las manos. Pues que hay tantas historias, no sé, desde mi padre que le gustaban mucho los relojes, ha tenido piezas de reloj, mi tío fue relojero, fue además un relojero que estaba bastante, bueno, de hecho venían de fuera de España a darle piezas para autómatas, cajas de música y tal. La relojería era como un poco la pasión de mi padre, adquirida un poco de mi tío, ¿no? Y ha tenido relojes espectaculares, relojes con sonería, con cajas de música. Quizá alguna caja de música que recuerdo de mi padre que tuvo de 12 canciones con una cantidad de dificultades hechas de... Que yo creo que alguna de estas relojes, sobre todo tengo en la mente, en la retina, algún reloj muy importante, Imperio, pero Imperio de verdad, al final de principios del 19, alguna pieza así espectacular, una guarnición en concreto muy grande que debería venir de un palacio con unos candelabros que yo no sé lo que pesaba y lo que podía tener eso, pues como la que puedes ver en un palacio, en el Palacio Real de aquí de Madrid, sí, si lo visitas, pues algo así. Recuerdo una guarnición ahora que haciendo memoria, impresionante que tuvo. Sobre todo en relojes han hecho verdaderas maravillas y en cajas de música, que era lo que yo creo que más le gustaba a mi padre, ¿no? Joder, qué guay. O sea, tu padre ha tenido, entiendo que experiencias para Claro. parar un tren, ¿no? Y sobre todo pilló la época muy buena donde a ver, se encontraban cosas espectaculares. Es decir, ahora se encuentran, pero antes había menos anticuarios, Ya. o menos gente que se dedicaba a las antigüedades. También había menos conocimiento, entonces el que sabía de antigüedades pues se iba a una casa a ver algo, o iba a un mercadillo, o iba a Francia, imagínate, a las Pulgas, o a Londres, cualquiera de los mercadillos de allí, pues podías encontrar cosas que a lo mejor la gente no sabía, ¿no? Entonces, pues, bueno, y además entiendo también que posguerra española había mucha gente pues que habría salido mal parada económicamente y sí, esto que vivimos ahora mismo, sí, sí, que no ha habido ni guerra ni nada, pues antes a lo mejor incluso pasaba más. Es decir, mira, sí, este sí, mueble lo quiero fuera porque necesito comer sí, sí, mismamente. Sí, sí, no, totalmente. Pero también incluso el mueble español, es decir, que te estamos hablando un poco de fuera, pero mi padre que le encantaba viajar, de hecho se hizo más kilómetros que el baúl de la Piquer con el coche y en moto, Joder. por toda España, y él iba comprando en pueblos, sobre todo, pues mueble español, mesas tocineras, bargueños, mesas castellanas de época. A mi padre le gustaba mucho ese tipo de cosas y la verdad es que sí, sí. Tuvo cosas muy curiosas y tenías acceso a muy buen material, un material religioso también, pues de iglesias que se podían desmontar, ¿no? Que lo cambiaban el retablo, cambiaban la decoración, eso lo tenían que vender, lo tenían que cambiar y tal, y hacían metían piezas nuevas o restauraban porque ya estaba en mal estado, ¿no? Pues, Y hemos hablado de la compra y ya nos has dicho que hay que tener ese olfato, esa experiencia, sí. ese también saber, ¿no? Haber estudiado algo. Y ahora vamos a hablar de la venta. ¿Cuáles dirías que son las claves para ser un buen vendedor? Pues, a ver, yo creo que fundamentalmente te tiene que gustar. Es decir, el vendedor creo que tiene que ser una persona honesta, tiene que ser, creo que tiene que saber muy bien lo que está vendiendo y sobre todo ser natural. Es decir, el típico vendedor de feria, el típico vendedor que te va a vender una moto que no existe, pues yo creo que ya todos le conocemos. Entonces, quizás las personas, la confianza que tú le des a esa persona que te está viniendo, en este caso a tu negocio, y la naturalidad. Yo pienso que eso es lo que... Y sobre todo, bueno, por fortuna nosotros, la gente que se acerca en las tiendas que tenemos, ya te conocen, ¿no? Saben Palacios, pues hemos salido en la televisión, claro, en todos los programas de televisión, le hicieron unos programas muy bonitos a mi padre antes de que falleciera, después de la pandemia, porque mi padre falleció el 9 de julio del 2022, pero tuvimos la suerte de que llegó a la pandemia, pasó la pandemia y le hicieron un montón de reportajes, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco... Creo que básicamente la confianza que tú en este caso, y sobre todo que te guste, yo creo que si haces algo que te gusta, las antigüedades es algo pasional. Claro. Es decir, si no lo vives, si tú en la tienda tienes, imagínate, una persona, o mi padre en este caso, si te obligaba, como le ha pasado a otros anticuarios, a que los hijos siguieran el negocio, y los hijos, como yo conozco ejemplos que no voy a dar aquí, pero les han colocado simplemente para... y no han valido, pues eso no ha continuado. De hecho, ha fallecido el padre, la tienda se ha cerrado y el hijo se ha dedicado a otra cosa. Claro. Entonces esto o te gusta o no te gusta. Y si te gusta, como es tan pasional, tú estás vendiendo algo que muchas veces te están arrancando parte de tu alma porque estás vendiendo algo que te gusta. Porque aunque parezca mentira,
tú muchas cosas que estás vendiendo las has comprado o las tienes y las tienes un cariño terrible. Entonces, esa pieza que no vas a volver a ver, te estás desprendiendo de ella. Entonces, la pasión que estás poniendo, al final pierdes un poco esto, ¿no? Entonces, esa pieza la vendes, pero sabes que te tienes que dedicar, o que te dedicas a eso, la tienes que vender, Claro. pero te duele. Tienes un poco ahí, un poco el agridulce, esa sensación agridulce, ¿no? Te tiene que gustar también la historia, entiendo, ¿no? O Claro. también contarlas, ¿no? Sí. Tienes que tener un nivel de storytelling que se llama ahora Claro. bastante fuerte, ¿no? De decir, joder, Sí. es el mueble tal y tiene una peculiaridad, tienes que saber Sí. moverte bien en ese contar cuentos, el hablar con la gente, también hay que ser extrovertido, porque claro, Sí, claro. tú dices, hay que ser natural, pero a ti te sale natural, o sea, hay unas habilidades Sí. que algunos tenemos innatas y entre Sí. ellas son un poco lo que describo, ¿no? Ser extrovertido, Sí. contar historias, saber cómo transmitir esa confianza, ¿no? Porque a lo mejor si tú estás serio, el otro dice, este tío, ¿qué le pasa? ¿Sabes? No le vas a transmitir confianza, incluso dice, mira, no te preocupes que no me interesa nada. Ha pasado en tiendas que había gente que antiguamente no le hacía falta ni tener ni gracejo ni nada y vendían pues por castigo casi, ¿no? Pero ahora, hoy en día, y yo creo que, bueno, siempre, ¿no? Pero hoy en día, si tienes todo esto que estás contando, tienes esa pasión y tienes esa... Yo pienso que tienes todo ganado, ¿no? Claro. Sobre todo, creo que hoy en día tienes que convencer de una manera natural, totalmente transparente, y yo pienso que fluye. Ya. Sí. ¿Tú crees que te ayuda el marketing? Porque claro, no hemos hablado de tu otra dedicación, o sea, bueno, de tu otra dedicación, a lo que te dedicas. Sí, sí. Y estudiaste marketing y te Ajá. dedicas al marketing a día de hoy. Eso es. ¿Tú crees que eso te ha ayudado? Hombre, la visión que tiene el marketing, porque el marketing al final es una herramienta que utilizas para vender, para gestionarla junto con ventas, ¿no? Entonces, sí, el mejor marketing que tú puedas tener es, en este caso, la popularidad o la visión que la gente tenga de ti, ¿no? Pienso que si tú tienes un buen producto y lo tienes bien de precio y encima lo vendes bien y estás en un buen sitio, pues muy difícil, ¿sabes? Que no puedas hacerlo. Me puedes tener una tienda en el Rastro y tener unos precios desorbitados y, a ver, pues tienes que intentar buscar esa... Entonces el marketing regula un poco todo eso, ¿no? Entonces, en redes sociales, cómo seas tú, dónde tengas la tienda, cómo coloques la pieza, cómo la tengas y sobre todo qué es lo que tengas. Todo al final yo creo que estamos rodeados de marketing en general, ¿no? Es una herramienta que yo creo que todos utilizamos, ¿no? De una manera o de otra, pero sí te vale para esto, ¿no? En las antigüedades. Me comentas, claro, antes me habías comentado que todas las piezas prácticamente son únicas. Entonces, ¿cómo estableces tú un precio ante algo que dices, no va a haber nada como esto? Entonces, el precio es muy... No sabría decir que tiene que salir de dentro, ¿no? O sea, Sí. ¿cómo pones un precio a este tipo de cosas? Hombre, la experiencia es fundamental, es decir, haber tenido piezas anteriores parecidas y sobre todo analizar cómo está hecha, es decir, desde un mueble, que es un poco lo que más hemos tocado, y yo por lo menos, que yo me especialicé en su momento por el tema del taller de restauración en maderas y en todo tipo de trabajos, de ensambles, de marqueterías y tal, hasta lo que tú quieras, ¿no? Pero tú analizas siempre la pieza, ¿no? Entonces, dependiendo de si esa pieza puede haber muchas más, tú cuando ves una pieza puedes más o menos imaginar si has visto muchas más, si has tenido muchas más, o si puedes encontrar muchas más. Entonces, haces un análisis de la pieza en general, como si le hicieras un escáner. Y entonces puedes mirar, hoy en día con las herramientas que tienes, antiguamente eran los libros, nosotros tenemos una cantidad de libros terribles. Si es una porcelana tienes que mirar la época de esa porcelana y dependiendo de la época, pero fundamentalmente de todo, de cómo está hecha, es decir, del trabajo que lleva esa pieza. Y por la experiencia que tú has tenido de piezas anteriores, normalmente sacas un precio. Entonces tienes varios palos que tocar, ¿no? Entonces haces un análisis de... Nuevamente has visto algo parecido, puedes tener hoy en día, pues con internet también te puede dar una base, pero simplemente. Claro. Nuevamente te guías por tu propio criterio. Y la inmensa mayoría de las veces, pues no te equivocas. Puedes tener una pieza un poco inflada porque tú pienses que pueda valer 1000 cuando la pieza está en 800. Bueno, tienes un margen corto, pero puedes tener un margen de descuento. Pero claro, tú no puedes poner algo en 1000 que está en 10 euros. Eso realmente sería una equivocación. Que claro, el mercado también te lo regula, ¿no? Cuando ves la pieza y se queda, y se queda, y se queda, y se queda, pues sabes que está cerrado, ¿no? Entonces,
Los precios, de todas formas, es algo muy complicado. Es decir, no hay una tabla en el que pongas esto, lo otro. Entonces es bastante complicado, pero por eso está también la experiencia de uno, de cómo ves la pieza, el estado que ves, pero normalmente casi todas las piezas tienen una restauración o tienen algo que mejorar. Entonces tú tienes que comprar esa pieza pensando en lo que te va a costar la restauración y en cuánto lo vas a poder vender. ¿Y es un negocio rentable? Porque sí. Además me dices que cada vez, bueno, entiendo que va por etapas, por rachas, ¿no? Pero ahora dices que tampoco hay tanto comprador. Sí, es un negocio rentable, es decir, lo único que el comprador, como te decía antes, hay compradores, hay otro tipo de comprador, aparte de los que puedan venir entre semana, que vienen menos, y ya el sábado algo más interesado y el domingo ya lo que pudiste ver el otro día, pero hay otras fuentes, hay alquileres, hay encargos que te hacen, hay una serie de circunstancias que hacen que el negocio pues sea rentable. Claro. Si no fuera rentable, independientemente que la tienda donde estuviste el otro día era la tienda de mi padre y es un negocio familiar, que no pagas alquiler obviamente, pero si hoy en día quieres abrir un negocio para la persona que quiera montar un negocio, pues tienes que buscar un buen local en un buen sitio donde sea un alquiler relativamente aceptable para que tus compras y tus ventas te den para poder vivir. Es decir, hay que trabajar bastante, hay que moverse bastante, pero yo pienso que con una relativa o con un relativo criterio es un negocio que te puede te lo puedes pasar bien y puedes sacar dinero. Sí, es que yo me lo imagino y digo, joder, me pongo a hacer las cuentas y debe ser un infierno, porque claro, tú me decías, tu padre pues vendía lo que entraba pues para vivir, pero ahora hay que sacar una rentabilidad porque hay un alquiler o lo que X, Y, Z, hay gastos y hay que llegar a un punto. Entonces yo me imagino a la hora de poner una tabla de precios, yo digo, no sé por dónde empezar. No, pero la verdad es que posiblemente porque al no conocer el negocio, pero es un negocio que bueno, al final acabas sacándole rentabilidad. Hay piezas que las compras y las vendes al momento y hay piezas que las compras y tardas en venderla, pero para eso tienes que jugar un poco con, pues eso, comprar en bloque para poder sacar las 2 o 3 piezas primeras un poco para intentar que ese lote o que ese montante lo puedas cubrir y ya el resto sacarlo. Pero ya te digo que cuando llevas un montón de tiempo ya a lo mejor ahora para iniciar pues tendrías que tener primero pues una andadura. Por ejemplo, mi hermana tiene ahora una persona que está trabajando con ella, que se acabó su tasación, su curso, sus historias y está aprendiendo y claro, ahí adquieres el resto es una escuela fantástica. Claro. Entonces ahí adquieres un poco la base como para el día de mañana y intentar o ver si puedes montar tu negocio. Pero claro, hay que sudar la camiseta, es decir, no es fácil. Yo te lo hablo un poco desde la experiencia de la familia, pero es un negocio que hay que trabajar y hay que tener muchos contactos, es decir, pero vamos, que yo animaría a quien quiera para abrirlo porque es súper bonito, pero con el entrenamiento, el training tiene que ser un training potente. O sea, si volvieras a empezar, ¿qué harías? Yo fundamentalmente, independientemente, estudiar es importantísimo, viajar y ver si pudiera mercadillos, ferias, museos, que es lo que hice yo en su momento, ver piezas espectaculares para poder identificar cuando una cosa es buena y cuando una cosa es mala y intentar trabajar aunque fuera como yo cuando empecé, que trabajaba con mi padre no me pagaba, es decir, que realmente, pues como creo que empieza todo el mundo, ¿no? Cuando des un training, ¿no? Y estás ahí de colaborador, ¿no? Pues meterte en cualquier sitio que puedas ayudar a adquirir experiencia, ¿no? Claro, y ser súper humilde y absorber como una esponja todo y yo pienso que esa sería los pasos. Yo creo que son los más y luego ya claro, una vez que a ver, también te digo que el rastro es una gran fuente de aprendizaje, ¿no? Ahí aprendes no solo los domingos, sino en la tienda, como en cualquier momento. Es una... Sí. Se me ocurre incluso también ahora, me viene a la cabeza que hay TikToks de gente que va a rastrillos y dice, acabo de encontrar un juguete de 1900 de la colección tal, o sea que empezar también un poco en el tema de redes sociales y hacerte un poco así de encontrar piezas, yo creo que también puede ser otra opción, incluso, ¿no? Ahí la domino menos, pero sí, he visto esto, ahora que lo comentas, he visto
pero porque también el coleccionismo, que esto lleva toda la vida, es decir, lo del coleccionismo, te podía contar de coleccionistas hasta de chinchetas, es decir, hay coleccionistas de todo, Joder. de armarios, de sillas, de espejos, de relojes, de anillos, de todo. Entonces, eso traducido a hoy, antiguamente tú adquirías las cosas visitando ferias, visitando tiendas, poco a poco, no existía internet, obviamente no estaba. Ahora con internet tú te puedes hacer un coleccionista de un día para otro, comprando, si tienes pasta. Obviamente es una... Entonces, la persona que quiera meterse en este mundo puede hacerlo también. Pero ya te digo que yo no sabría decirte cómo. Tienes que tener habilidades ya de internet, sociales, online, para poder manejarte ahí, ¿no? Pero es que, claro, me estaba surgiendo la pregunta porro del podcast, que siempre se me surge alguna, que es esta, ¿de dónde surge el coleccionismo? Porque yo no me lo imagino, claro, yo me imagino el tema de las cartas, pero claro, me dices el tema de chinchetas. ¿Dónde está el interés en coleccionar, por ejemplo, espejos? O sea, yo no me imagino teniendo 50 espejos en casa. Pues yo conozco clientes que tienen, o relojes. Claro, es un caso de no hace mucho de un señor que tenía tantos relojes en la casa, ya los tenía por el suelo, porque ya no le cabían. Joder. Coleccionista, a ver, llámale como quieras, a ver, hay todo tipo de colecciones, hay colecciones de todo tipo. La colección, lo suyo sería tenerla en un sitio que se pudiera ver, que se pudiera disfrutar. Un pequeño museo. Sí, pequeñito o en tu casa, es decir, pero hay personas que tienen, por ejemplo, la pintura. Coleccionistas de pintura hay que tienen la casa llena, casas grandes, y la tienen de suelo a techo lleno de pintura. Pues. Entonces, es un poco, no te digo, no es Diógenes, porque no sería comparable, claro, pero es acumular muchas cosas, pero porque quieres tenerlo todo, ¿no? Entonces, te gusta tanto algo, pintura, o lo que te digo, da igual, vasos, botellas, lo que tú quieras, todo tipo de cruces, relicarios, de todo. Pulseras, claro. Entonces te van metiendo, y eso no tiene fin. Hay una línea estrecha entre coleccionismo y obsesión, ¿no? Pues posiblemente sí, es decir, lo que te digo, yo que hace poco me dio por las básculas, ahora ya he echado el freno, pero me llegué a juntar con 40. Así, entonces... Bueno, pero tú más o menos negocio, tienes la excusa, sí, ¿no? De decir, no, estoy obsesionado con las básculas, sueño con ellas. Y me salió bien porque salió una película de Bardem que se llama El Buen Patrón, que si la quieres ver te la recomiendo, y la película se llama El Buen Patrón, y dentro de la película es básculas blanco. Bueno, pues la inmensa mayoría de las básculas es una fábrica, se desarrolla en una fábrica de básculas, la inmensa mayoría, no todas, porque había muchas, la inmensa mayoría de esas básculas son alquiladas, eran mías. Joder. Te las alquilé, entonces te da por las básculas. Ahora a mí yo he frenado, pero me ha dado por otras cosas, ¿no? A mi padre le dio por la cerámica, y hasta que paró, hasta que dejó de encontrar piezas, pues el coleccionista va buscando esa pieza rara. Lo que sí tiene que hacer el coleccionista ordenado es: esta que ya no me gusta, la vendo y la sustituyo por esta. Pero hay gente que no. Nos hemos encontrado en casa y en sitios gente que tiene millones y millones. De hecho, vamos, te voy a contar 20.000 historias de coleccionismo de personas que acumulaban y lo guardaban en cajas. Y, vamos, sí, que eso ya no es colección, es, bueno, sí, tengo esto, pero lo tengo en una caja. Entonces el sentido como que se pierde un poco, ¿no? Por tenerlo, sí, lo tienes y ya está. Lo respeto, pero yo hay ciertas colecciones que no. Yo la colección lo veo como algo que puedas disfrutar, que puedas ver, que puedas admirar, ¿no? Si lo haces como negocio, dices, yo voy a hacer esta colección porque quiero llegar a tantas unidades y luego, pum, como hacen las empresas ahora, cuando tengo tal, pum, y lo vendo a un fondo de inversión, no, o a un coleccionista. Pero hay ciertas personas que tienen el coleccionismo por castigo. Entonces, pero bueno, eso ha ayudado a que este negocio, es decir, mi padre tenía un coleccionista de orinales. Joder. Orinales, que era lo que antiguamente se utilizaba para eso. Ya. O escupideras, ¿sabes lo que son las escupideras? Sí. Bueno, pues coleccionista de escupideras. Y si ves la colección, tú dices, no puede ser. Tenía una habitación llena, todo lleno de estanterías colocadas, y era espectacular, igual que los orinales. Pero claro, tenía orinales que podías comerte una sopa, ¿eh? A ver si me entiendes, de lo precioso que era. Sí. Era de película. Pero claro, todo antiguamente se hacía hasta para eso había arte, ¿no? Entonces, con eso te quiero contar todo, ¿no? Y bueno, colecciones de absolutamente todo lo que tú te puedas imaginar. Fuera ya de la pregunta porro, porque siempre mi cabeza no deja de funcionar. Entonces siempre hay una pregunta y digo, ¿esto de dónde surge? Pero ya estábamos ya en el tramo final y esta pregunta siempre la hago, y es, ¿qué errores evitarías? Pues estábamos con lo de qué harías si volvieses a empezar desde el principio, y ahora es,
¿Qué errores evitarías? A ver, un error, sobre todo, meterte donde no sabes. Es decir, el que abre una tienda, imagínate, y no sabe cómo va a ir el negocio, si tú tienes un gusto muy particular, tu gusto puede ser que funcione o puede ser que no. Entonces, si vas a abrir un negocio o te vas a meter en este negocio, ver un poco la tendencia de lo que se vende ahora, por poner un ejemplo. Y luego ir complementando con las cosas que te gusten. Claro. Entonces, eso sí te puede funcionar. Yo evitaría cosas arriesgadas, es decir, o por ejemplo lo que tenga todo el mundo. Es decir, una cosa son moda y otra cosa es que lo tenga todo el mundo. Si el vecino al lado tiene lo mismo, pero tiene un potencial más grande y los tiene más barato porque lo compra más económico y tú lo tienes igual y lo tienes más caro, posiblemente no puedas vender nada. Yeah. Entonces, fundamentalmente, estar muy documentado y sobre todo intentar evitar riesgos, sobre todo también cosas muy caras. Es decir, si tú compras algo muy caro porque te enamoras, pues a lo mejor la venta la vas a tener complicada, ¿no? Ser más frío, ¿no? En vez de tan pasional de decir, joder, me encanta el Sí. mueble este, pero sé que no lo voy a sacar en 5 años porque Claro. si me va a costar a mí 8.000, lo tengo que vender en 12.000 o lo que sea. Y sobre todo, fundamentalmente, el comprar cosas en muy mal estado. Es decir, cuando tú compras algo en muy mal estado, es como cuando compras un coche en mal estado. Es decir, te vas a gastar mucho más dinero en restaurarlo para ponerlo bien. Entonces, cuanto mejor estén las cosas, mejor. Entonces, el balance quizás sea un poco ahí en general en todo, Sí. ¿no? Entonces, yo por lo menos evitaría. Yo creo que esas dos cosas serían muy importantes. Básicamente antes de lanzarte, ¿no? Hacerte experto de una materia y poco a poco ir Sí. ampliando o lo que sea. Especializarte sería la palabra. Es decir, en este negocio el que se ha especializado le ha ido muy bien. Entonces, no abarcar demasiado. Cuando Que tú mucho quieres abarca. abarcar demasiado, porque te digo, ya no son millones de mundos dentro del mundo. Bien. Entonces, si tú te lanzas a 14, te puedes diversificar de una cosa. Entonces, quizás evitar ese error y centrarte en algo que veas que puede ser interesante, ¿no? Que mucho abarca, poco aprieta. Y la verdad que esta charla ya va a concluir y es que me ha encantado porque hemos hablado de antigüedades, pero es que se puede extrapolar a cualquier negocio. O sea, si Sí. lo piensas desde una perspectiva, hemos hablado de cosas de compra, de venta, que si tú te quieres dedicar a un negocio que haga esto, que es la mayoría, pues al final una empresa compra personas y vende servicios. O Sí. compra tal, todos se dedican a esto. Entonces creo que si lo ves desde un ángulo o desde un prisma, te va a servir. Sí, sí. Entonces, a lo mejor no te quieres dedicar a las antigüedades y te ha resultado interesante, pero si lo ves desde un punto de vista, creo que te puede servir desde el punto de vista de la compra, de la venta, quieres abrir un negocio o de cualquier tipo de cosa. Entonces, muchísimas gracias lo primero por venir. Nada, un placer. Me ha parecido súper interesante y nada, chicos, estamos cerca de los 500, no voy a dejar de la chapa, darle a suscribir, es un botoncito, un segundito. Y nada, chao, chao. Gracias.